Bueno, en este video vamos a continuar analizando este mapa conceptual que durante la clase pasada ya lo habíamos podido observar un poco, pero que por cuestiones de tiempo no nos alcanzó para finalizarlo. Entonces vamos a retomar en que las unidades de longitud son las unidades que empleamos para medir la distancia entre dos puntos, ya sean distancias cortas o distancias largas, y que la unidad principal de estas unidades de longitud es el metro. Vamos a observar primero las unidades que empleamos para medir distancias cortas, que es el milímetro, que es la milésima parte del metro. Milésima quiere decir 1000, es decir, que un metro tiene 1000 milímetros y que esos milímetros lo podemos representar con mm. Tenemos también una de las unidades para medir distancias cortas, que es el centímetro, que es la centésima parte del metro. Es decir, que como centésima quiere decir 100, el metro tiene 100 centímetros. Y a esos centímetros lo podemos representar con cm. Tenemos el decímetro, que también lo empleamos para medir distancias cortas y que es la décima parte del metro. Décima quiere decir 10, es decir que un metro tiene 10 decímetros. Y a esos decímetros lo podemos representar con dm. Muy importante que nos aprendamos esta parte del mapa conceptual y a continuación vamos a ver esto. Primero les voy a mostrar un ejemplo para que podamos identificar cada una de estas unidades que les acabo de mencionar. Entonces en esta regla vamos a intentar identificar cuáles son los milímetros, los centímetros y los decímetros. Si observamos cada una de las partes en las que está dividida la regla, es decir, entre cada uno de los números del 0 al 1 hay unas líneas que son más largas y otras mucho más cortas. Cada una de esas líneas cortas que vemos a comparación son milímetros, que los podemos representar con mm. Es decir, que esas 10 líneas cortas que hay acá son 10 milímetros, estas otras 10 líneas cortas que hay acá son otros 10 milímetros y así sucesivamente. Cada una de esas cortas líneas es un milímetro. Ahora, ¿cuáles son los centímetros? Si observamos, toda la regla está dividida por partes y a cada una de esas partes se le asigna un número. Es decir, del 0 al 1 hay una parte dividida y que está señalada con una línea más larga. Cada una de esas partes es un centímetro, que lo podemos representar con cm. Es decir, si contamos desde el 0 hasta el 5, ¿cuántas partes habrá? Guiémonos por el número, 5 partes. Verifiquemos, 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, que tenemos 5 centímetros, que los podemos escribir así, representar de esa manera. Si observamos entonces toda la regla, ¿en cuántas partes está dividida? ¿Hasta qué número llega? Llegaría hasta el 20. Entonces la regla tiene 20 centímetros. Listo. Ahora tratemos de identificar los decímetros. Como en las unidades, cuando trabajamos con el ábaco, cuando tenemos 10 unidades, pasan a ser decenas. Acá pasa lo mismo, cuando tenemos 10 centímetros, pasan a ser un decímetro. Cuando tenemos 10 centímetros, contamos 10 centímetros, pasan a ser un decímetro. Es decir, que los decímetros son grupitos de a 10 centímetros. Si observamos esta regla, ¿cuántos decímetros tendría? ¿Cuántos grupos de a 10 centímetros tendría? Contemos de 10 en 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Acá tenemos 10 centímetros, que los podemos representar así, y ya sabemos que cuando tenemos 10 centímetros pasa a ser un decímetro, que lo podemos representar de esta manera. Ya tenemos un decímetro, pero podemos seguir contando porque la regla todavía no ha llegado a su final. Contamos de 9 desde el 1 porque estamos contando de 10 en 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. De acá hasta acá tenemos otros 10 centímetros. Y sabemos que cuando
ajustamos, o cuando contamos ya 10 centímetros pasa a ser 1 decímetro. En total la regla tiene 2 decímetros, uno que ya habíamos contado acá, un grupo de 10 centímetros que habíamos contado acá y el segundo que contamos acá. Esta regla tiene 2 decímetros, dos grupos de 10 centímetros. Y estas son las unidades que acabamos de analizar en el mapa conceptual y con la que medimos distancias cortas, objetos pequeños. Vamos a analizar las demás. Ya estas otras unidades las empleamos para medir distancias mucho más largas, objetos mucho más largos y grandes. Entonces, tenemos que el metro es la unidad principal, como ya les dije, y un metro equivale a 100 centímetros. 10 decímetros, como lo comprobamos acá, y 1000 milímetros. Ahora, un decámetro. Un decámetro tiene 10 metros. Ya no contamos con los centímetros, sino que pasamos a contar en metros. Decámetro son 10 metros y lo podemos representar escribiendo esta nomenclatura, la D, la M, la D, la A y la M. Un decámetro se representa de esta manera. Un hectómetro, que son 100 metros y que lo podemos representar con H y M. Entonces un hectómetro son 100 metros. Y por último tenemos el kilómetro, que son 1000 metros. Ya estamos contando en metros. Kilómetros son 1000 metros y lo podemos representar con la K y la M. Es muy importante que nos aprendamos todos estos datos que analizamos en ese mapa conceptual y la manera en que representamos cada una de esas unidades para que podamos entender los siguientes ejemplos. Entonces vamos a analizar los ejemplos a continuación, uno por uno. Bueno, en este ejemplo nos piden convertir 5 decámetros, que si recordamos los decámetros se representan de esta manera, 5 decámetros a metros. Y les voy a enseñar dos métodos para convertir estas unidades de longitud. Vamos a prestar bastante atención a ambas. Entonces, acá nos dan una norma o una instrucción que podemos seguir. 5 decámetros a metros. ¿Cuál es la unidad de longitud mayor entre el decámetro y el metro? El decámetro, es cierto, porque un decámetro son 10 metros, es mucho mayor. Nos piden convertir entonces una unidad de longitud mayor a una más pequeña, porque el decámetro es mayor, son 10 metros. Acá nos dan esta guía para que nos ubiquemos. Entonces nos dice que cuando queremos convertir una unidad grande, que en este caso sería el decámetro, la queremos convertir a una más pequeña, que es el metro, se multiplica. ¿Pero qué se multiplica? Debemos de pasar estos 5 decámetros a metros. ¿Qué vamos a multiplicar? Nos acordamos, o si tomamos nota del mapa anterior, ¿cuántos metros tiene un decámetro? Un decámetro son 10 metros. Entonces un decámetro tiene 10 metros. Multiplicamos, porque aquí nos dicen hay que multiplicar. Entonces multiplicamos el número que queremos convertir, que son 5 decámetros, por la cantidad de metros que tiene, que son 10. Es una multiplicación de dos cifras. Empezamos por las unidades. 0 por 5, 0 veces 5, 0. Pasamos a multiplicar por las decenas. Entonces dejamos el espacio correspondiente acá. 1 por 5, porque ya estamos multiplicando por las decenas. 1 por 5, 1 vez 5, 5. Ahora tenemos que sumar estas dos cifras que nos dio. 0, no lo debemos sumar con nada porque hay un espacio en blanco, y 5. Y como lo íbamos a convertir en metros, entonces colocamos la M y cumplimos lo que nos dice esta instrucción. Entonces 5 decámetros, ya lo convertimos y vemos que es igual a 50 metros. Por eso es muy importante que nos aprendamos, identifiquemos el mapa anterior. Bueno, ahora vamos a observar el segundo método con el mismo ejemplo,
que es convertir 5 decámetros a metros. Tenemos la misma organización que se vio en el mapa conceptual, que son de unidades para medir distancias cortas a unidades para medir distancias largas: milímetros, centímetros, decímetros, metros, decámetros, hectómetros y kilómetros. Muy importante que nos los aprendamos. Entonces, vamos a convertir estas unidades de longitud, que es una unidad de longitud mayor, a una unidad de longitud un poco más pequeña, mediante esta tabla. Vamos a ubicar los 5 decámetros en la columna donde están los decámetros, que serían en esta columna, el 5. Y necesitamos, o como vamos a convertir estos decámetros a metros, que ese número llegue hasta esta casilla de los metros. ¿Cómo completamos ese número para que llegue a metros? Con ceros. ¿Cuántos ceros necesitamos? 1. Y ya llegó a la casilla de los metros. Y ahí tenemos convertido entonces 5 decámetros a metros. Y volvemos a escribir la respuesta, que son 5 decámetros es igual a 50 metros. Y así sería este segundo método. Ahora vamos a observar este segundo ejemplo y también vamos a solucionarlo mediante los dos métodos. El segundo ejemplo es convertir 3 hectómetros a metros. Entonces vamos a identificar. Tenemos que convertir una unidad de longitud mayor a una más pequeña. Sí, porque los hectómetros son 100 metros y debemos convertirlo a un metro. Entonces debemos convertir esta unidad que es más grande a una más pequeña. ¿Y qué nos dice esta guía, esta orientación? Que cuando queremos convertir una unidad grande, la queremos convertir a una unidad más pequeña, se multiplica. ¿Qué debemos multiplicar? El 3, que son la cantidad de hectómetros, por los metros que tiene un hectómetro. Y si recordamos en el mapa conceptual, ¿cuántos metros tiene un hectómetro? 100 metros. Entonces debemos multiplicar 100 por 3, la cantidad de hectómetros y la cantidad de metros que tiene cada hectómetro. Empezamos multiplicando por las unidades. 0 por 3, 0. El 3 se repite 0 veces. Ya terminamos de multiplicar por las unidades. Pasamos a las decenas. 0 por 3, 0. Y por último las centenas, recordemos dejar los espacios. 1 por 3, 3. Y por último sumamos para obtener el total. 0, 0 y 3. Ya tenemos el resultado, que 3 hectómetros es igual a 300 metros. Y lo hicimos con el método 1. Para eso nos debemos aprender entonces cada equivalencia de cada unidad de longitud. Vamos a intentarlo con el segundo método. Este sería el segundo método, es el mismo ejemplo, convertir 3 hectómetros a metros. Entonces ubicamos los 3 hectómetros en la casilla que les corresponde a los hectómetros, que serían esta. Ubicamos el número 3 hectómetros. Y como queremos convertir este 3 hectómetros a metros, debemos conseguir que este número llegue a metros. ¿Cómo lo completamos? Con ceros hasta esta casilla de metros. Entonces 0 y 0. Ya llegamos a la casilla de metros. Tenemos la respuesta entonces, que 3 hectómetros es igual a 300. Vemos donde terminó el número, metros. Recordemos entonces que para hacer que un número llegue a la unidad que necesitamos, completamos con ceros. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Observemos el tercer ejemplo, que es convertir 2.490 metros a decámetros. Ya vemos que en este ejemplo se presenta una situación diferente, que queremos pasar una unidad de longitud más pequeña a una más grande. ¿Cuál es la unidad más grande entre el metro y el decámetro? Recordemos que es el decámetro, porque un decámetro tiene 10 metros. Deseamos entonces pasar una unidad pequeña a una más grande.